Secundaria tercer grado. Matemáticas. Relaciones lineales no proporcionales. Una relación lineal, una tabla, expresión algebraica. Recuerdo algunas cosas para poder ayudar a mi hermano con su reto de matemáticas, pero la verdad es que esto está bien difícil. ¿Qué pasa, Leslie? Te veo preocupada. ¿Puedo ayudarte con algo? Maestro, es que estoy buscando una forma de explicarle a mi hermano este reto de matemáticas. ¿Puedo verlo? Ah, claro. Es una situación que corresponde a una relación no proporcional. Vamos a resolverlo. Pero antes, demos la bienvenida a las alumnas y los alumnos de tercero de secundaria a una sesión más de Aprende en Casa 2 de Matemáticas. Mira, esta sesión puede ayudarte a resolver el reto de tu hermano. Escucha lo que dice el aprendizaje esperado. Lee y representa, grafica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Alumnas y alumnos, prepárense para el reto. El propósito de la sesión consiste en analizar representaciones de una relación lineal no proporcional. Trataremos problemas que corresponden a una relación no proporcional y para ello estudiaremos y resolveremos diversas situaciones. Recuerden que su participación es muy importante, ya que de ella dependerán sus aprendizajes. ¡Excelente! Entonces comencemos a resolver el reto. Claro, también les pedimos que tengan cuaderno y lápiz para tomar apuntes de aquello que consideren importante. Les sugiero que pongan atención a las notas relevantes que aparecerán durante la sesión. No es necesario que escriban todo, pueden hacer uso de las palabras clave. Como sugerencia, subrayen en sus apuntes con distintos colores el concepto de una relación no proporcional y los pasos a seguir para representarla. Quienes tengan discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Bien, Leslie, ¿te parece si compartimos el reto con las y los estudiantes? ¡Claro que sí! Consiste en plantear una situación que corresponda a una relación no proporcional y explicar cómo puede representarse por medio de una gráfica, una tabla y una expresión algebraica. ¿Qué te parece si recordamos lo aprendido en sesiones anteriores? Con una situación que leí en un aviso cuando venía para acá. Pon mucha atención. Me parece bien. Comenzaré a tomar mis notas relevantes. Una tienda publicó un aviso para contratar vendedores para sus nuevos productos. Oportunidad de trabajo. ¿Tienes actitud emprendedora? Ven con nosotros. Estamos contratando personas para venta por catálogo. Plan de ventas A, 4 pesos por cada artículo vendido. Plan de ventas B, 2 pesos por cada artículo vendido y 50 pesos de sueldo base semanal. Leslie, ¿qué plan de ventas te conviene elegir? Bueno, de acuerdo con lo que veo, me conviene tener un sueldo y aparte una comisión por artículo que se venda. Vamos a comprobar si lo que dices es lo ideal. Primero nos apoyaremos en un registro tabular. Vamos a completar la tabla. Como pueden observar, faltan algunos datos. Analicemos. Primero, cuando no se vende ningún artículo en el plan de ventas A, ganaría 0 pesos. Con el plan B tendría los 50 pesos de sueldo base a la semana. Si se venden 5 artículos, ¿cuánto se obtendría en el plan A y cuánto en el plan B? Hay que recordar que en el plan de ventas A se pagan 4 pesos por artículo. Por lo tanto, si se venden 5, el sueldo sería de 20 pesos. En el plan B, pagan 2 pesos por artículo vendido. Así que al vender 5 se obtendrían 10 pesos y se agregan los 50 pesos del sueldo base para obtener 60 pesos. De la misma forma, se calcula cuando 10 artículos se han vendido, 10 por 4 igual a 40 para el plan A y 10 por 2 más 50 igual a 70 para el plan B, así sucesivamente. Podemos obtener los totales cuando se venden 15 artículos, 20, 25, 30 y 35 para este caso. ¿De qué te diste cuenta, Leslie? Bueno, me doy cuenta de que en algunos casos conviene más el plan A por los 4 pesos de comisión y en otros casos el plan B por el sueldo base con el que se cuenta más los 2 pesos de comisión. Analicemos la tabla de nuevo.
La pregunta sería, ¿cuándo nos conviene más el plan B que el plan A? Déjeme ver, pues observando de nuevo la tabla, cuando vendemos menos de 25 artículos. Bien. ¿Y para que convenga más el plan A? En este caso sería cuando vendemos más de 25 artículos, ya que obtendría mayor pago por lo que venda. Y lo podemos ver en la tabla de forma más clara. Si observas ambos planes, la relación entre el número de artículos vendidos y el pago es de variación lineal, ya que entre más se vende, más se gana. Ahora veamos cómo se puede obtener la razón de cambio y la expresión algebraica, en donde Y representa el pago y X la cantidad de artículos vendidos. Recuerden que la razón de cambio es el cociente de dos cantidades, esto es, una comparación entre dos cantidades. Observen. Para el plan A, la razón de cambio es 4, ya que si obtengo 20 pesos de sueldo y lo divido entre 5 artículos que se venden, obtengo un cociente de 4. Y si comparo los demás datos, sucesivamente, obtendré el mismo cociente. Por lo tanto, la expresión algebraica es Y igual a 4X, que indica que para calcular el pago Y, se multiplica por 4 la cantidad de artículos vendidos X. Así, la expresión algebraica representa una variación lineal proporcional. En el plan B, la razón de cambio es 2. En este caso, recordemos que pagan esta cantidad por cada artículo vendido. Y igual a 2 y X igual a 1. Por lo tanto, 2 entre 1 igual a 2. Entonces, la expresión algebraica Y igual a 2X más 50 indica que para calcular el pago Y se multiplica 2, que es la razón de cambio, por la cantidad de artículos vendidos X, y se suma 50, que es el sueldo base. Ya tengo mi nota relevante, lo estoy anotando. Listo. Pero tengo una duda. Este tema de la función lineal que acabamos de aplicar, ¿quién lo descubrió? ¿Desde cuándo? Yo pensaría que es un tema reciente. Qué interesante pregunta. Es importante recordar estas historias. Ahora que lo mencionas, fue desde el siglo XIV, con los filósofos medievales, que surgió la inquietud de cómo poder medir y representar gráficamente las variaciones de ciertas magnitudes, como por ejemplo, la velocidad de un cuerpo o el cambio de temperatura que experimenta un objeto en diferentes puntos. En París, Nicolás de Oresme, quien nació en 1323 y murió en el año 1382 de nuestra era, fue el primero en utilizar diagramas para representar en el plano magnitudes variables. Algunos siglos después, un matemático suizo llamado Euler fue quien definió como funciones a este tipo de relación entre dos cantidades, y desde el siglo XVIII desarrolló el tema e hizo una definición que utilizamos hasta el día de hoy. Te comparto algunos pormenores. Leonhard Euler, 1707-1783, fue uno de los grandes matemáticos de la época moderna. Nació en Basilea, Suiza. Fue discípulo de otro gran científico, Johann Bernoulli, pero muy pronto superó a su maestro. Trabajó en las academias de ciencias de Berlín y de San Petersburgo, donde escribió la mayor parte de sus obras. Es uno de los científicos más detallistas de todos los tiempos. A pesar de que los últimos 17 años de su vida sufrió una ceguera total, sus obras completas ocupan más de 100 volúmenes. Euler trabajó prácticamente en todas las ramas de las matemáticas, puras y aplicadas, de las más elementales a las más avanzadas. Más aún, Euler introdujo gran parte del lenguaje y la notación que empleamos hoy en día. Euler tuvo 13 hijos, a quienes entretenía recitando la Eneida de memoria, un poema épico que consta de 12 libros que cuenta la historia de Eneas, un héroe troyano, una obra escrita por el poeta Virgilio. Además de literatura y lenguas clásicas, tenía amplios conocimientos de fisiología, medicina, botánica y física. El estudio de las funciones tuvo gran desarrollo con Euler. Él sugirió que algunas relaciones como y igual a 2x más 1 debían ser llamadas funciones. Euler definía las funciones en 1755 de la siguiente manera. Si algunas cantidades dependen de otras cantidades, de tal manera que, si las últimas cambian, las primeras también cambian, entonces las primeras cantidades se llaman funciones de las últimas. Maestro,
Qué interesantes datos históricos, sobre todo el conocer que muchos de los conocimientos matemáticos son producto de investigaciones que se llevaron cientos de años y que no fue la intervención de una sola persona, sino que han colaborado varias para que hoy en día se puedan aplicar estos términos. Así es. Ahora veamos un recurso audiovisual para reafirmar el tema. Recuerden revisar sus notas y escribir palabras clave, para que así puedan dar seguimiento al recurso. Analicen la diferencia entre variación lineal proporcional y variación lineal no proporcional. Ahora, es importante que reconozcas si la variación lineal es proporcional o no. Cuando la expresión algebraica es de tipo y igual a a por x, estamos hablando de una variación lineal proporcional, pues para calcular el valor de y, solo intervienen nuestra razón de cambio y nuestros valores de x. Cuando la expresión algebraica que usaremos es de forma y igual a por x más b, estamos trabajando con una variación lineal no proporcional, ya que para calcular el valor de y, se debe multiplicar la razón de cambio por nuestros valores de x y sumar una cantidad más. ¿Se dieron cuenta de las dos formas de expresiones algebraicas? Y igual a ax más b para la variación lineal no proporcional y y igual a ax para variación lineal proporcional. Trabajemos ahora con una situación cotidiana. Piensen qué sucede cuando en su casa hierven el agua para preparar algún alimento o bebida. La temperatura del líquido aumentará conforme pase el tiempo. La temperatura y el tiempo son dos cantidades que podemos medir. ¿Cómo creen que variará la primera al cambiar la otra? Veamos un audiovisual donde podemos observar el registro que se obtuvo al calentar el agua. Observen de qué tipo de variación se trata. Ahora realizaremos un experimento en el laboratorio escolar. Calentaremos el agua contenida en este recipiente. Su temperatura aumentará conforme pasa el tiempo. La temperatura y el tiempo son dos cantidades que podemos medir. ¿Cómo variará la primera al cambiar la otra? Los datos obtenidos al término del experimento son los que se muestran en esta tabla. ¿Cuál es el valor de la razón de cambio de la temperatura del agua y el tiempo? Constante, ya que al graficar los puntos tiempo, temperatura, estos pertenecen a una recta. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Debe ser de la forma y igual a m x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Analicemos la gráfica. Se trata de una recta con ordenada al origen igual a 20. Para obtener el valor de la pendiente, debemos calcular la razón de cambio. De 5 a 10 segundos, el incremento de tiempo es igual a 5 segundos. Y el incremento en la temperatura es igual a 20 grados. La razón de cambio es, por lo tanto, igual a 4 grados por segundo. De 5 a 15 segundos, el incremento de tiempo es igual a 10 segundos. Y el incremento en la temperatura es 40 grados. La razón de cambio es igual a 4 grados por segundo. Por lo tanto, la pendiente de la recta es 4. La ecuación queda finalmente como y igual a 4x más 20. Acabamos de ver un ejemplo de variación lineal no proporcional y también lo recuerdo por la nota relevante que escribí. La ecuación de la forma y igual mx más b es una expresión de variación lineal no proporcional y puede representarse en tablas o gráficas. Así es, y tienen que recordar que en un fenómeno lineal la gráfica correspondiente es una línea recta y su pendiente es igual a la razón de cambio entre las cantidades graficadas.
Y para que puedas tener la información completa para ayudar con el reto matemático a tu hermano, veamos otra situación de variación lineal no proporcional. Recordemos que se tiene que plantear una situación que corresponda a una relación de no proporcionalidad y explique cómo puede representarse gráfica, tabular y algebraicamente. Observen atentamente y recuerden tomar notas relevantes. Omar quiere rentar una bicicleta para llevar víveres del lugar de donde vive a un centro de ayuda, que se ubica en el poblado próximo. Para ello, revisa los costos de 2 lugares que pueden rentársela. Tarifa 1. Pago de salida 30 pesos y por cada hora que la use deberá pagar 15 pesos. Tarifa 2. Pago de salida 10 pesos y por cada hora que la use deberá pagar 20 pesos. ¿Cuál le conviene rentar si ocupa la bicicleta solo 3 horas? ¿Y cuál le conviene si la ocupa 8 horas? Para lograr ver mejor las opciones, lo que podemos hacer es una tabla, su gráfica y obtener también la expresión algebraica. ¿Estoy bien, maestro? ¿Te parece si lo comprobamos? Observemos la tabulación del problema. Primero debes tomar en cuenta que hay que hacer un pago de salida de la bicicleta de 30 pesos para la tarifa 1, es decir, 30 más 15 pesos de la renta de cada hora, obteniendo lo siguiente. 1 hora, 45 pesos. 2 horas, 60 pesos. 3 horas, 75 pesos y así sucesivamente. Algo similar ocurre con la tarifa 2, ya que también se debe dar un pago de salida, pero en este caso es de 10 pesos. Así quedaría el pago de 1 hora, 10 pesos de salida más los 20 pesos de la renta. Por consiguiente, 1 hora, 30 pesos, 2 horas, 50 pesos, 3 horas, 70 pesos y así sucesivamente. Una vez generadas las tablas, podemos obtener la expresión algebraica de la variación lineal de cada situación. Recuerda tus notas relevantes para obtenerla. Traslademos la tabla a una función para conocer la relación entre variables numéricas, las cuales algebraicamente podemos denominar como x y y. Es decir, a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Como puedes darte cuenta, en la tabla de la tarifa 1, la razón de cambio es 15, ya que es el cociente de 2 cantidades que se relacionan. En este caso, 15 entre 1, o bien con cualquier pareja de números, por ejemplo, 60 entre 4, 120 entre 8. En todos los casos, el resultado es el mismo, 15. Si observamos la tabla, podemos comprobar cada término. Por ejemplo, si rento 3 horas, pagaría 45 pesos, más los 30 de pago de salida, obteniendo así 75. Recuerda que la forma de una variación lineal no proporcional es y igual a ax más b. Y para este caso, y igual a 15x más 30, siendo 15 el valor que, multiplicado por el tiempo x, permite saber cuánto pagar por hora, a lo que se tiene que sumar los 30 pesos del pago de salida. Siendo b igual a 30, ya que el valor se sumará al producto. Para obtener la razón de cambio de la tarifa 2, hay que relacionar lo que se paga con el tiempo de uso. Entonces, si rentamos por 2 horas, pagaremos 40 pesos. Entonces 40 entre 2 igual a 20, por ejemplo. Y si obtenemos los cocientes faltantes, nos daremos cuenta de que el resultado es el mismo, 20, siendo esta la razón de cambio. Si observamos la tabla, podemos comprobar cada término. Por ejemplo, si rento 4 horas, pagaría 80 pesos más los 10 de pago de salida, obteniendo así 90. Y la expresión algebraica sería y igual a 20x más 10, donde el 10 se suma, ya que es el pago de salida por alquilar la bicicleta. Me parece que con la tabulación y la expresión algebraica podemos contestar cuál nos conviene más en determinado tiempo. Estás en lo correcto, Leslie. Sin embargo, hay otra forma de analizar los datos. Me refiero a que podemos graficar los datos para obtener un mejor análisis de la situación. Retomando la tabulación, podemos obtener las coordenadas para graficar cada tarifa. Es importante colocar el título de la gráfica, que en este caso la llamaremos pago contra tiempo. Cabe mencionar que las X o eje de las abscisas
representan al tiempo en horas en este caso, y el eje Y de las ordenadas, el pago en este caso. Trabajemos en ubicar cada punto para la tarifa 1, X igual a 0 y Y igual a 30, siendo este el punto de pago de salida. Para X igual a 1, Y igual a 45. Para X igual a 2, Y igual a 60. De la misma manera, ubicamos todos los puntos de la tabla y los unimos con una línea recta. Para la tarifa 2, X igual a 0 y Y igual a 10, siendo este el punto de pago de salida. Para X igual a 1, Y igual a 30. Para X igual a 2, Y igual a 50. De la misma manera, ubicamos todos los puntos de la tabla y los unimos con otra línea recta. Nótese que se intersecan en el punto 4,90 y a partir de aquí se separan. Recuerden esto para poder contestar las preguntas posteriormente. Como podemos notar, alumnos y alumnas, obtuvimos líneas rectas en ambos casos. Además, ninguna recta pasa por el origen, por lo cual se denominan variación lineal no proporcional, con su forma Y igual a AX más B, donde A es la razón de cambio y la diferencia entre cada par de números de la columna de la Y. Y B es el valor en el eje de las Y, por donde cruza la línea. Ahora sí, podemos contestar las preguntas iniciales del problema. ¿Cuál le conviene rentar si ocupa la bicicleta solo 3 horas? ¿Y cuál lugar de renta le conviene a Omar si ocupa la bicicleta 8 horas? Veamos nuevamente la gráfica donde se comparan ambas tarifas y contestemos. Como podemos observar, en la gráfica de pago contra tiempo, ambas rectas coinciden cuando han pasado 4 horas de renta. En ambas se pagaría en total 90 pesos. Es decir, que si Omar ocupa la bicicleta por este lapso, cualquiera de las opciones es aceptable. Ahora sí, para responder a las preguntas iniciales, ¿cuál le conviene rentar si ocupa la bicicleta solo 3 horas? La tarifa 2, ya que pagaría 70 pesos, 5 pesos menos que con la tarifa 1, tal como se observa en la gráfica. ¿Y cuál le conviene si la ocupa 8 horas? Para 8 horas le conviene la tarifa 1, con la que pagaría 150 pesos, 20 pesos menos que con la tarifa 2. Con el ejemplo de Omar me puedo dar cuenta cómo la variación lineal puede ser también no proporcional. Perfecto. Y no olvides poner en tus notas relevantes las características de la variación lineal no proporcional. La expresión algebraica es Y igual a X más B y tiene como gráfica una línea recta que no pasa por el origen 0,0 en el plano cartesiano. Considerando todo lo visto en esta sesión, podría ayudar a mi hermano con el reto que tiene. Podrá plantear una situación que corresponda a una relación de no proporcionalidad y explicar cómo ésta puede representarse gráfica, tabular y algebraicamente. Por esta ocasión terminamos. Gracias por acompañarnos, alumnas y alumnos. Fue un gusto poder compartir esta sesión con ustedes. Recuerden que en su libro de texto pueden localizar algunos ejemplos y secciones de apoyo para consolidar los aprendizajes que aquí les presentamos. En caso de que no cuenten con el libro de texto, tienen la opción de consultarlo a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa.